permitirnos estar aquí reunidos, a pesar, Señor, de la lluvia, a pesar de cualquier dificultad. Aquí estamos, Padre, para aprender de tu palabra, Señor, para llenarnos de conocimiento, Señor amado. Te pedimos que tú pongas sabiduría, Señor, tanto en los maestros como también nosotros los estudiantes, para poder, Señor, aprender esas verdades espirituales que tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es el método de estudio bíblico temático. Si tienen donde anotar, porque es bastante amplio el tema, un poquito. Es bueno que tengan ahí sus apuntes para que les sirvan después para la tarea o algo. Porque imagino que ellos tienen el libro ya también. Eso lo doy. Ah, bueno. De manera de introducción dice que al hacer un estudio temático se decide sobre la base de un plan de preguntas que va a plantear acerca de un tema antes de buscar en la Biblia. Sus preguntas deben basarse en lo que Rudyard Kipling llamó sus hombres honestos de servicios. Estos nombres de los hombres honestos de servicios son el qué, el por qué, cuándo, Pero no dictando, bueno, voy a repetir. Sí, estamos acabando con eso. Yo voy a repetir uno para que tú lo escuches. Para atrás la cinta. El estudio bíblico temático comprende, consiste en aprender a plantear las preguntas correctas. Al hacer este estudio, se decide sobre la base de un plan de preguntas que usted va a plantear acerca de un tema antes de buscar en la Biblia. Las preguntas deben basarse en lo que Rudyard Kipling llamó sus hombres honestos de servicio. Como mencionaba antes, estos nombres de los hombres de servicio son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Estas preguntas son vitales para la observación del tema que se va a plantear o que se va a estudiar. El método de estudio bíblico temático implica acercarse a un tema bíblico con un juego de más de 5 preguntas predeterminadas en mente. Usted tiene entonces que trazar el tema a lo largo de la Biblia o de un solo libro. Mediante esas preguntas, resumir sus conclusiones y escribir una aplicación a su vida. Es decir, por ejemplo, lo primero que antes de ustedes hacer un método de estudio bíblico es orar y pedirle la guianza al Espíritu Santo para que les revele el tema y lo que va seguido del tema. Un tema más o menos que ustedes pueden elegir, un ejemplo, vamos a decir, la oración de Jesús o las oraciones de Jesús. Y por ahí entonces hacerle a ese tema, ustedes buscarles las concordancias y lo demás que implique aplicarle estas preguntas. El estudio temático se asemeja al estudio de tópicos, pero difiere de él en 2 maneras. En primer lugar, el estudio temático es más corto que el de tópicos porque estudia unos cuantos versículos. También es en efecto un tipo limitado de estudio de tópicos. Un tópico puede tener muchos temas circulando a través de él. Por ejemplo, un tópico podría ser oración,
pero usted podría estudiar los siguientes temas bajo ese tópico, como mencionaba, las oraciones de Jesús. Un tópico es como algo general, la oración, pero el tema podría variar, por ejemplo, las oraciones de Jesús, las oraciones de los escritores del Nuevo Testamento, requisitos de la oración contestada, promesas para la oración, entre otros temas. Cuando se hace un estudio temático, se concentra solo en los pasajes de las Escrituras que tratan el tema que escogió. En segundo lugar, un estudio temático se diferencia de un estudio de tópicos en el número de preguntas que usted plantea. El estudio temático, y ojo con esto, está limitado a un máximo de 5 preguntas, que es la que dijimos anteriormente: qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Dice porque usted está interesado solo en encontrar las respuestas a unas cuantas preguntas que eligió con todo cuidado. Después de hacer una lista de todos los versículos que tienen que ver con el tema, debe examinar cada versículo planteando las preguntas que tenía preparadas. La razón de un número limitado de preguntas es que un tema puede tener 100, 200 o más referencias. Si hace un juego ilimitado de preguntas, se va a desanimar como a medida que lo vaya buscando, porque en el temático cada concordancia, cada referencia que usted encuentre, usted tiene que aplicarle esas preguntas que usted formuló. Entonces, mientras más preguntas usted haga, más extenso, exacto, se vuelve más difícil. Ahí habla de una diferencia entre dos cosas que parecen son muy parecidas: el estudio temático y el estudio por tópico. De hecho, tema y tópico son sinónimos. Entonces, la diferencia entre uno y otro viene siendo que el estudio temático es más enfocado a algo más particular, mientras que el estudio de tópico es más general y más amplio, toma más tiempo y abarca más, y ese es el tema de la semana que viene. No, por si acaso pensaban que se iban a quedar nomás con él. El porqué de este estudio, el porqué de este método de estudio bíblico. El propósito de este método es descubrir lo que pueda de un tema dado con preguntas preparadas de antemano que se puedan plantear ante cada versículo que haya escogido para su estudio. Para esto, necesitamos unas cuantas obras de consultas que nos resultarán un poco más fácil, que es una Biblia de estudio. Imagino que ustedes la conocen, la Biblia de estudio, la han visto. ¿Algunos la han visto o algo? ¿Tú no, Luis? El que sí en la tienda. Biblia de estudio Thompson, 2,000 pesos. Tiene comentario. Yo creo que esa tiene comentario. La Biblia del Diario Vivir tiene unos comentarios muy buenos también. Hay Biblia electrónica también de estudio. Yo tengo un programa. Sí, yo tengo un programa para instalar una computadora que tiene. Yo tengo como 50 versiones de Biblia y 20 adicionales. Miren un ejemplo que es una Biblia de estudio. Por ejemplo, te puede decir el autor, la fecha en que se escribió el libro, la verdad clave, la época en que se escribió esta, y algunos versículos y otros detalles que te van a salir aquí abajo. Más o menos. ¿Cuál es ese? No, una foto más o menos para que vean cómo es una Biblia de estudio y lo que trae. Te hablan del contexto en que se escribió el libro, cómo era la época, quién era el autor, más o menos en qué año se escribió. Te dan comentarios de los versículos. Una concordancia exhaustiva y una Biblia con índice de tópicos. La concordancia exhaustiva, encontré una que mencionaba el libro, que dice concordancia de Strong, aunque ya él tiene una más moderna. Yo encontré la antigua, que es del Diccionario de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, esa es para cuando ustedes quieren una palabra en griego o en hebreo. Exacto. Para eso es la Strong. Sí, yo tengo el ejemplo aquí.
Entonces ustedes pueden, con esa concordancia exhaustiva, ustedes pueden, por ejemplo, encontrar palabras así mismo del hebreo, que a veces ustedes encuentran como una palabrita que dicen cuando vayan a buscar un tema, y en los versículos dirán que bueno, ¿qué significa eso? Entonces por eso es lo importante de la concordancia exhaustiva. También está la Biblia con índice de tópicos. Los tópicos son más o menos una idea de lo que abunda una palabra, que también la tengo ahí para que la chequen. Por ejemplo, ahorita pusimos el ejemplo de las oraciones de Jesús. Como el tema es las oraciones, usted va a buscar la palabra oración. Entonces el índice te va a indicar, vamos a buscar aquí la palabra oración, y te va a indicar dónde en la Biblia están todos esos pasajes que hablan sobre oración. O sea, te facilita un poco más la vida, eso es lo que quiero decir, esa Biblia de todo. Por ejemplo, aquí alguna Biblia tiene una concordancia, no es exhaustiva, es limitada, pero también te da una idea. Exacto. Y con la aplicación del celular, ustedes usan la herramienta de búsqueda y hace lo mismo. Todos los versículos que tengan la palabra oración se los va a tirar ahí igualito. Exacto. Realmente cuando me tocaba preparar algo, yo utilizaba mi concordancia de la Biblia. Y ya ahí, Otras maneras más rápidas. Exacto, no me imagino. Hay que aprovechar lo que uno ustedes tiene. pueden ver como si fuera un diccionario, dice oración, y ahí te va a tirar todos los versículos relacionados a lo que es la oración. Miren aquí lo que tenemos solamente en la esta concordancia aquí atrás. De Son un par de oración. versículos, pero que pueden usar eso. Ustedes pueden usar ese, exacto. Lo que sí con ese medio. No, la tuya tiene otro contenido que no tiene concordancia. Estudiar la Biblia así con tema y con concordancia es muy útil porque tú quieres saber algo sobre un tema, tú buscas los versículos que tienen que ver con ese tema y de ahí tú te guías. Lo que sí hay que tener cuidado porque hay algunas partes de los temas que la Biblia lo menciona, pero no con esa palabra. Entonces, como tú no la vas a sinónimos. encontrar así. Yo tengo una concordancia, pero es como un librito pequeño. Ajá, Ajá. eso es. Sí, una concordancia es como un tipo de diccionario. Ajá. Algo muy importante que también yo recomendaría, no lo menciono aquí, pero es un diccionario bíblico. A mí me gusta mucho buscar a veces las palabras en el diccionario bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un diccionario bíblico que ustedes pueden utilizar es el diccionario bíblico Vine, así mismo, con B corta, INE, Vine. Es muy útil, lo uso muchísimo. ¿No? Y tú buscas palabras ahí, tanto como qué significaba esa palabra en cambio en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las ventajas de este estudio es que no necesita muchas horas de consulta. Usted puede hacer un estudio limitado con solo tener una Biblia de tópicos. Pero una Biblia de tópicos no tiene una lista de todas las referencias sobre un tema particular. Así que se beneficiará con el uso de una concordancia exhaustiva. También, este es uno de los tipos de estudio bíblico personal más fácil de convertir en un sermón o en una lección de escuela dominical. También ese es un método para que se lo enseñe a un nuevo cristiano o a otras personas, porque a medida que usted va practicando esto, usted ya tiene la manera como más fácil de poder enseñarle a otras personas esto. Algunos consejos para hacer este estudio es no usar demasiadas preguntas, como lo decían ahorita, porque a mayor cantidad de preguntas se va a poner un poquito más difícil. A veces también se podrá hacer un estudio temático de una sola pregunta. Un ejemplo de esto, vamos a decir qué es lo que Dios aborrece, alguna pregunta que puede solamente quedarse en esa sola pregunta, un tema. Otra pregunta que tiene aquí, de acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿qué cosas debemos soportar? ¿O cuáles cosas debemos considerar como cristianos? ¿O cuáles son los rasgos de un necio, según lo describe el libro de los Proverbios? Muchas veces no se va a encontrar la respuesta a cada una de esas preguntas en el mismo versículo.
Si esto no sucede, o sea, buscar las demás referencias. Pasos para hacer un estudio bíblico temático. Como dije ahorita, lo primero es que usted va a incluir las preguntas de qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Un ejemplo mismo con lo que decía ayer la interrogación de Jesús. Una pregunta podría ser, ¿dónde Jesús oraba? Entonces tú comienzas a buscar todos los versículos que hablan sobre cuando Jesús se apartaba a orar y tú ves dónde Jesús oraba, o qué circunstancias, cómo era el ambiente en el que Jesús oraba, O cómo se o cómo Jesús oraba, o por qué los discípulos le dijeron a Jesús que le enseñó a orar. Exacto. O a quién le decía Jesús que orara también, porque ellos preguntaban cómo debemos de orar, cómo beneficia eso a los cristianos. No sé ni me preguntan, ustedes pueden tener ahí. Okay, el primer paso es escoja el tema que va a estudiar. Seleccione un tema que le interese. Si ese es su primer estudio de este tipo, empiece con uno que sea pequeño o corto, para que se le haga más fácil. El segundo paso, haga una lista de los versículos que intenta estudiar. Segundo paso, hacer una lista de los versículos que intenta estudiar. Usando las tres herramientas que dije anteriormente, la Biblia de estudio, la concordancia exhaustiva y la Biblia con índice de tópicos. Si también quieren agregar el diccionario o el diccionario bíblico de su preferencia. Con todo eso, hacer una lista de todos los versículos de la Biblia que estén relacionados con el tema elegido y recuerden de tomar en cuenta los sinónimos y otras palabras similares y conceptos cuando use la concordancia. Seleccionar de esta lista los versículos más importantes para su tema. El tercer paso es decida qué preguntas va a hacer. Tercer paso, decida qué preguntas va a hacer. En esto ustedes tienen que escribir las preguntas que más le interesan. O sea, cuáles son algunas de las cosas que le gustaría saber acerca del tema que escogió. El cuarto paso es haga sus preguntas a cada referencia. Lea todas sus referencias y hágale a cada versículo las preguntas que planteó. O sea, hacer sus preguntas a cada referencia y a cada versículo las preguntas que usted planteó. El quinto paso, saque algunas conclusiones de su estudio. Después que usted haya leído todas sus referencias y haya contestado sus preguntas, regrese y resuma las respuestas a cada una de sus preguntas. Usted podría organizar su estudio en un bosquejo y agrupe versículos semejantes, con lo que estará convirtiendo sus preguntas en las principales divisiones del bosquejo. Después que usted haga las preguntas y conteste esas preguntas, ya le es más fácil a usted sacar una conclusión de eso. Bueno, ¿qué quería Jesús con la nación? ¿O qué le estaba enseñando él con esto? A que debemos, por ejemplo, depender más de Dios, a que debemos consultarle cada cosa que vayamos a hacer, a pedirle dirección en todo lo que vayamos a emprender o hacer, entre otras cosas. Sexto paso,
escriba una aplicación a su vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos lo de el estudio bíblico devocional? Ustedes a cada cosa que hacían, por ejemplo, ustedes le sacaban una aplicación a su vida. Asimismo, usted le va a aplicar lo que significó este tema para usted y cómo usted puede aplicarlo a su vida diaria. O cómo puede enseñarle a otras personas esto. Un ejemplo, vamos a ver y que muestra Ricuaje en su libro, es, por ejemplo, si vamos a estudiar la obediencia. Un tema así, vamos a decir, la obediencia. Nosotros vamos a investigar las palabras de obedecer, obediencia, mandar, mandamientos y hacer muchas otras cosas que se les parezcan. Alguna pregunta que él menciona es ¿por qué es importante la obediencia? ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia? ¿Y cómo se obedece a Dios? Yo quiero que vayamos a Génesis 22. Para que vean un ejemplo de esto en relación a lo que es la obediencia. Vamos a leer del 1 hasta el 18. Vamos a dividirlo. Del 1 al 5 le da Nelis, del 1 al 5, del 6 al 10 Miriam, del 11 al 15 y Rúa, del 16 al 18. Sí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes años, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y era aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un carcaj por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó un carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel
Termina ya. ¿Hasta dónde es? Hasta 18. Hasta el 18. Te quedaste en el 17. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto bendeciste a mi Dios. Aquí vemos un ejemplo de obediencia, de cómo Dios lo ordena a Abraham que sacrificara a su único hijo. Entonces, por ejemplo, como tenemos este tema, un ejemplo del tema de la obediencia, podemos ahí formular las preguntas. La tarea pasada en un estudio de la vida de Isaac. ¿De verdad? Y ella la trajo, ella la entregó, estoy esperando. Por ejemplo, ¿qué preguntas ustedes pueden hacerle aquí en cuanto a la obediencia? ¿Por qué obedeció Abraham a Dios? ¿Por qué? Por temor, o sea, porque el mismo Señor, bueno, la respuesta yo no es parte de lo que yo tengo que decir, pero el mismo Señor habló, porque tú has tenido, o sea, tú has tenido temor de mí, y no me rechazaste tu único hijo, o sea, que él tiene temor de Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué otra pregunta ustedes creen que le pueden formular a esto? Por ejemplo, ¿cómo obedeció? Exacto. ¿De qué manera? ¿Cuál fue la recompensa de obedecer? Aquí vemos un pedacito que dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La pregunta que ustedes pueden preguntar, ¿qué hubiese pasado si Abraham hubiese hecho esto? Se lo opuesto. Exacto. ¿Qué tal si él hubiese desobedecido? Si no hubiese confiado en el Señor. Como un ejemplo de eso, ustedes pueden formulárselo a los distintos temas. Ustedes pueden, por ejemplo, buscar un tema en la Biblia que les sea de su interés y aplicarle las preguntas con el tema. Por ejemplo, el tema de la obediencia. Yo busqué ese tema, algo que concuerde con la obediencia. Bueno, Dios ordena a Abraham a matar a su hijo. Y así ustedes pueden seguir y buscar otros temas. Sacrificio. Exacto. ¿Sabes qué pregunta yo me hago ahí? ¿Por qué Isaac se dejó matar? Porque no era tan chiquito. No, Él no. no era un niño. ¿Qué le habrá sentido? Él no era un niño cuando Abraham lo fue crecer. Adolescente, 12. Era como 15, 17 años. Entonces, y Abraham tenía 100 y pico. Entonces, no fue que fue por la fuerza que lo mataron. Además, ¿cómo habría sido la situación cuando él le pregunta, ¿y el cordero? Exacto. Cuando Abraham le dijo, mira, el cordero de ¿qué habrá pensado Isaac? Sí, porque no. Dios nunca le dijo que él era hijo, sino que él solamente decía, Dios le Dios dijo, más proveerá, tranquilo. pero hubo un momento que llegaron arriba y él tuvo que decirle, Sí, ya cuando le iba a mostrar, bueno, tú eres tú eres el cordero. Además de la pregunta dice por qué obedeció, también creo que lo primero por confianza, porque en Hebreo dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Entonces, cuando él lo iba a sacrificar, era pensando que Dios lo iba a resucitar. Entonces estaba confiando porque ya Dios le había dicho que en él era el que iba a tener descendencia. Entonces, si lo matan y todavía tiene que cumplirse que en él que va a tener descendencia, porque ¿qué iba a hacer? Además, el mismo Abraham le dijo a su hijo, Pero una situación fuerte. y volveremos. Él tuvo la realidad y está creyéndole lo que te dijo Dios, pero tú viendo otra cosa. Tú estabas ahí que, Exacto. bueno. O sea, ¿cómo ¿cómo? me está mandando a hacer esto? Porque, Tú me dices que Bien cordero. o sea, así es de tu hijo que te preocupa eso. Y es duro porque él sabía lo que implica una relación de padre e hijo, madre e hija. Entonces, mira que bueno, vamos a ver Bueno, en mi estudio de Isaac yo puse o sea, eso tuvo que haber afectado a Isaac, por Dios. Claro, Porque mira, o sea, eso se le quedó grabado de por vida. Ahora él dice, yo tengo un trauma porque mi papá intentó sacrificar. Es fuerte. Quizá tratándose de algo que era de Dios, Yo el creo- Señor solucionó Yo eso. creo que Isaac tuvo también la misma confianza que él. Porque como Exacto, yo le dije ahorita, eso yo llegué a la
Él no era de que, oye, pero cualquiera se mata, cualquiera. No, de que al ver él, como le digo a su papá, que el Señor proveyó cordero y él lo vio y vio que llegaron sin nada, pues eso a lo mejor hizo que él creyera más. Se dejó amarrar tranquilamente. O sea, también porque como era su padre también, él confió en él. La crianza que le daba buena. Y yo creo que por algo él no le dijo Sara. Sí, bueno, ahí sí. Ustedes ven y Sara no se menciona por ningún lado. No. Digo, ven, papá, y eso. Pero en una de las películas, ¿sabes? Que a veces lo ponen como el sentimiento que tiene, que Sara como en su corazón de madre, como que sentía como que algo estaba pasando y preguntaba que dónde está Abraham y dónde está Abraham. Entonces cuando bajó de allá, dime, No le digas a tu mamá, pues. que mira muchacho, ahora te voy a decir. Bajo de cansar. Ay, sí. Pero ahí podemos ver la fidelidad de Dios una vez más, de cómo se glorifica y cómo eso, a pesar de que fue hace muchísimo tiempo, de cómo eso también nos enseña y cómo podemos aplicarlo a cuando Dios nos manda algo, que a veces somos cabeza dura. Y el Señor te dice, oye, eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, no importa a veces la situación, aunque tú veas que la corriente está así, y si Dios te manda así, es por ahí que tú tienes que ir. Y bueno, eso es un pequeño ejemplo que decía con lo de la obediencia. O sea, ustedes pueden utilizar otros temas que les guste y que quieran, por ejemplo, investigar o profundizar en ello. Ustedes le aplican la pregunta y a cada versículo y concordancia que usted encuentre, aplicarle también esas preguntas. Y bueno, pues resumí un poco bastante. Está bien. Entendible. Muy bien. Nelson ya se encargará de la parte de la tarea. Sí, me encanta. Bueno, vamos a orar para que no tome más tiempo en el culto. Padre amado, Señor, damos las gracias por este día, Señor amado. Gracias por esta clase, Señor. Gracias porque te estuviste en medio de ella. Padre, ayúdanos a poner en práctica cada conocimiento aprendido, Señor. Que podamos aprender más de ti, Señor. Que podamos profundizar en tu palabra. Y lo más importante, Señor, aplicarlo a nuestra vida, Padre Santo. De poder también enseñarle a otros lo que por gracia tú nos has dado. Toma el control de todas las cosas, Señor. Ayuda a cada chico que está aquí para que pueda terminar bien este ciclo, que tú seas con ellos y que ellos no se queden simplemente aquí, que ellos sigan escalando cada día más en ti. Te damos las gracias, te presentamos el culto, Señor, que tú tomes el control de todas las cosas, desde la alabanza y adoración hasta en la parte de los testimonios, Señor. Que tú vayas preparando los corazones de las personas que van a estar ahí, Señor, y de los que no, que tú seas guardando donde quiera que estén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.